superciencia. Capitán 111. Papá. Un día, el teléfono de la oficina de Egon sonó mientras daba su autorización para diversos tipos de experimentos y usos de los fondos de la empresa. Al acercarse el teléfono al oído mientras respondía, oyó inmediatamente a Megan decirle: «Señor, hay un hombre aquí que exige ver a su hijo». «Podría ser cualquiera aquí», respondió Egon sin levantar la vista de sus papeles. «Espera, acaba de mencionar el nombre de tu hermano», continuó la mujer. Esto le llamó la atención, así que levantó la cara y preguntó: «¿Goto? ¿Quién es y cómo entró?» «Está muy ebrio y el sistema no lo detectó. Es solo mi teoría, pero creo que está tan ebrio que los sensores lo perciben como una botella de licor en lugar de como una persona», respondió Megan. Egon refunfuñó para sí mismo antes de decir: «Tendré que investigarlo. No necesito que un loco con ketamina entre sin más». Se puso de pie y, antes de colgar el teléfono, le dijo: «Consigue unos robots de guardia y mantén a mi hermano alejado. Yo me encargo de esto». Después de colgar el teléfono de golpe, agarra una astilla, pete, y sale corriendo por la puerta para llegar antes que su hermano. Mientras tanto, al otro lado de las instalaciones, Goto estaba haciendo su ronda cuando recibió un mensaje en su beeper. Decía que había un intruso en el vestíbulo, otra vez. Luego recibió una llamada en su teléfono y, al contestar, lo conectaron a una llamada a 4 bandas. «¿Están recibiendo la misma señal, muchachos?», dijo Rogue primero. «Sí, hay un intruso en la entrada principal», confirmó Rappa. «Esto parece suceder a menudo», afirma secamente Barkan. «Al menos son lo suficientemente educados como para usar la parte delantera y no forzar la entrada», bromea Dante para aliviar la tensión. «Soy el más cercano, así que me encargaré de ello», les dice Goto antes de colgar y correr hacia el frente. Mientras corría, se preguntaba por qué o qué se había roto en ese momento. Espero que no fuera nada tan difícil como ese chico medio demonio de la semana pasada. Nunca hay un momento aburrido por aquí. Al doblar la esquina y entrar corriendo al vestíbulo, gritó antes de detenerse en seco: «Bueno, ¿qué pasa?». De pie frente a la recepción, con las piernas temblorosas, estaba un hombre que Goto conocía muy bien. Era más bajo que la última vez que lo vio. Aunque el estrés sí que te encogía. Tenía barriga cervecera y pechos masculinos, ya no era el espécimen de perfección física que antaño. Una cabeza afilada, nada nuevo, pero la barba sí. Tenía un ojo borroso. Recordaba cómo había ocurrido. Llevaba una camiseta blanca sin mangas, pantalones cortos y sandalias. Su estilo masculino había decaído por completo. Y la botella de cerveza no era nada nuevo. Sintiendo que su antigua debilidad y miedo surgían de la tumba como un mal sabor de boca, Goto dijo en el tono más reprimido que jamás había usado: «Papá. Ahí estás, pequeño mocoso inútil», dijo el hombre borracho mientras se giraba borracho hacia él. «¿Qué haces aquí?», preguntó Goto en estado de shock, incapaz de controlar su boca. «Te estamos buscando, inútil de mierda», gritó enojado mientras intentaba pisotearlo. En ese momento, el sistema de seguridad detectó su agresión y emitió un fuerte sonido robótico, con armas saliendo de todas partes y apuntándolo. «Atención, intruso. Está invadiendo propiedad privada. Salga de inmediato. Si no y...». Sin embargo, antes de que el sistema pudiera atacar, se detuvo a media declaración y luego dijo: «Escaneando, escaneando, escaneando, escaneando. Escaneo completo. Sin firmas no identificadas». El sistema de seguridad guardó las armas y entró en modo de reposo. «Estúpidos robots», maldijo Goto en voz baja. «Ya que finalmente tienes un trabajo, será mejor que te ganes el sustento y pagues mi bebida», exige el hombre borracho. «Pero», intentó responder Goto. «No me hables mal, perra», explotó de repente el hombre mientras corría e intentaba golpear la botella en su cabeza. Goto sintió que volvía a su estado infantil, débil e indefenso, y recuperó su postura anterior como si fuera natural. Se acurrucó mientras intentaba protegerse la cara y se preparaba para lo peor. Pero el golpe nunca llegó. De hecho, no llegó nada. Solo oyó a su padre gruñendo como si estuviera cagando. Así que, cuando salió de su caparazón, vio a Egon de pie frente a él, sosteniendo la mano de su padre, sosteniendo la botella de cerveza para golpearlo. Incluso cuando su padre intentó apartarse, Egon lo sujetó con firmeza, mirándolo fijamente a los ojos y amenazando. «Te recomiendo que no hagas eso». «¿Quién carajo eres tú?», preguntó el padre de Goto. Apartó la mano y respondió: «Profesor Egon Cristallo. Investigador principal y director ejecutivo del Centro de Investigación Neo y Comphonics».
Luego se volvió hacia Goto y le preguntó: Goto, ¿quién es este drogadicto y por qué tú, precisamente, le tienes miedo? Él es mi papá, admitió Goto fácilmente. Los ojos de Egon se abrieron de par en par mientras decía señalándolo: así que este es él. El borracho dio otro trago a la botella vacía y pensó en voz alta: ¿Cristallo? Ese nombre me suena. Es el apellido de mi padre. También solía ser el apellido de tu actual esposa, explicó Egon mientras le daba una pista. Entonces, se le encendió una luz en la cabeza y el borracho dijo: ya lo recuerdo. Eres ese mocoso que echó en cuanto supo que tu padre era un rata sin peculiaridades. Creí que se deshizo de ti después de cagarte. Egon se burló y replicó: ¿y confiaste en que ella haría un buen trabajo? Supongo que sí que eres un imbécil, o en este caso, solo carne. El borracho agarró la botella con fuerza y preguntó con voz amarillenta: ¿qué coño significa eso? ¿Y dónde está mi maldita inútil esposa? No la he visto en meses. Prisión. Respondió Egon con facilidad. ¿Prisión? Maldita zorra estúpida. Se queja el hombre para sí mismo. Viendo que las cosas no iban a ninguna parte, Egon le dijo con firmeza: escucha, amigo, te lo voy a dejar claro. Lárgate de mi edificio, borracho, antes de que te eche. No eres bienvenido y nunca lo serás. No eres nada para mí ni para mi hermano, y nunca más conseguirás nada ni le tocarás el dedo. Tú eres la razón por la que se fue por ese camino tan oscuro, y no permitiré que le hagas más daño. El hombre bajó la mirada, con una sombra cubriéndole el rostro, y preguntó en voz baja: ¿con quién crees que estás hablando? Sin previo aviso, corrió hacia la película con una botella de cerveza lista y gritó: menudo bocazas. Egon se defendió mientras Goto se escondía tras él, pero el hombre se detuvo y sufrió una convulsión repentina mientras la electricidad recorría su cuerpo. En un segundo, cayó al suelo inconsciente, al tiempo que se revelaba que Pete estaba detrás del hombre con la esquirla eléctrica en el pico, usándola como una pistola eléctrica. Egon se subió al hombre, se acercó al dodo, le acarició la cabeza y tomó la astilla mientras decía: excelente trabajo, Pete. Pete tocó la bocina mientras Egon se levantaba y decía: Millicent, llama a la policía. Enseguida, señor, respondió la mujer, ya con el teléfono en la mano, y marcó el 911. Al ver que la situación estaba resuelta cuando los robots entraron para contener al hombre, Egon se marchó con Goto siguiéndolo dócilmente. Después de un rato, Goto finalmente se tranquilizó y dijo: hola, Egon. Egon se detuvo y se giró hacia él, mientras Goto decía: gracias. ¿Gracias, qué? Dijo Egon con tono cantarín, claramente esperando algo. Goto sabía que era aquello y se quejó: no voy a decirlo. Dilo, le animó Egon. Muérete. Respondió Goto. Solo si lo dices. Egon se dio un golpecito en el pecho. No. Le gritó Goto en la cara. Egon entonces hizo una reverencia mientras aplaudía por encima de su cabeza y suplicó: por favor. Solo por mí. Solo por esta vez. Goto mira hacia otro lado mientras piensa en ello, pero finalmente cede y dice en voz baja: gracias, Nii-chan. De repente, Goto oyó su voz repetir las frases exactas una y otra vez. Miró a su hermano y lo vio sosteniendo una grabadora que reproducía su gracias, Nii-chan una y otra vez. Tras escucharlo una vez más con una sonrisa tonta, Egon dijo: ay, atesoraré este momento por el resto de mis días. Goto se pone rojo de vergüenza y enojo mientras corre tras su hermano gritando: bastardo. Capitán 112. Daño emocional. En ese momento, sonó el teléfono de la oficina de Izuku, y lo contestó sin apartar la vista de la computadora. Oyó a Hoshie decirle: hola, doctor. Hay un hombre en la puerta principal que lo espera. Esto le llamó la atención y apartó la mirada de la computadora para preguntar: ¿la puerta principal? ¿No es la entrada principal? No, dice que quiere verte y darte una sorpresa, explicó Hoshie. ¿Dio algún nombre?, preguntó Izuku mientras se ponía de pie. Hoshie aspiró aire entre los dientes y admitió: no, me olvidé de preguntar. Pensando rápido, le dijo antes de colgar: mantén a la seguridad vigilando por si hace algo sospechoso. Déjalo entrar al complejo y me encontraré con él en la entrada. Tras colgar, salió de su oficina y se preparó para lo que fuera o quien fuera que lo estuviera esperando. Ojalá no fuera nadie que quisiera hacerle daño, pero nadie intentaría algo así cuando la seguridad podía detenerlos en un instante. Al llegar a la recepción y al vestíbulo, vio a un hombre de la misma edad que su madre, pero más alto.
Vestía un traje de 3 piezas y llevaba un maletín en la mano, con el pelo negro, tan despeinado como el suyo, con una sola mecha blanca, ojos castaño oscuro que parecían negros y pecas como las suyas. Al verlo, el hombre sonrió radiante y comenzó a acercarse a él con los brazos abiertos, exclamando alegremente: Izuku. ¡Qué bueno volver a verte! Izuku extendió rápidamente los brazos a la defensiva, y el hombre lo captó enseguida y lo detuvo a mitad de camino. Entonces, Izuku preguntó con cautela: Disculpe, ¿pero lo conozco, señor? El hombre hizo una mueca de dolor al decir: ¿Qué? Vamos, Izuku. Sé que han pasado algunos años, pero seguro que no te has olvidado ya de mí. Izuku gruñó ante esto y exclamó: ¿Puedes dejar de dar respuestas indirectas y simplemente decírmelo? El hombre suspira y comienza a decir: Está bien, soy tú. Toshi, dijo Inko desde la puerta principal, parándose detrás del hombre, lo que hizo que éste se diera la vuelta. ¿Inko? Preguntó el hombre igualmente confundido. Mamá. Pregunta Izuku. ¿Izuku? Dice Inko. ¿Inko, Izuku? Pregunta Egon mientras entra al vestíbulo, queriendo ver al nuevo intruso del día. ¿Egon? Dijo Inko. ¿Egon? Pregunta el hombre. Grita. Chilla Pete desde el suelo, al lado del pie de Egon. Después de ahuyentar al pájaro con el pie, Egon pregunta: Bueno, ¿alguien puede decirme qué está pasando aquí? Me gustaría saber primero quién es este hombre, pero mamá parece saber quién es, interviene Izuku mientras todas las miradas se posan en la mujer. Sé quién es, dijo Inko con un tono reprimido mientras admitía: Este hombre es tu padre, Toshina Hitori. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras miraba al hombre y preguntó: ¿Papá? El hombre le sonrió, y Egon le puso una mano bajo la barbilla y la otra para apoyarle el brazo. Pensó en voz alta: ¿Así que este es el infame Toshi del que tanto oí hablar? Pensaba que parecía una versión adulta de ti. Toshi sonrió con suficiencia antes de caerse. Bueno, espera. ¿Infame? ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó furioso. Toshi, no tengo muchas cosas buenas que decir sobre ti, respondió Inko desde atrás de él. Finalmente, después de juntar todas las piezas en una imagen, Egon chasquea los dedos y dice: Oh, ahora veo a dónde va esto. Izuku, ¿tu madre te dijo algo extraño sobre mí? Toshi le preguntó al niño. Nada que no sea verdad, interrumpió Inko. Toshi se vuelve hacia Inko y le dice: Inko, por favor, estoy tratando de hablar con mi hijo. ¿Tu hijo? ¡Qué rico! Afirma Inko con incredulidad mientras proclama: Nos abandonaste hace más de una década, y ahora decides volver arrastrándote. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué tanta sospecha? ¿Acaso un padre no puede visitar a su hijo? Preguntó Toshi con inocencia. Tiene razón. Podría ser un cambiaformas. Asintió Egon. No lo es, le dijo Hoshie, mostrando una imagen del hombre que demostraba que no era un impostor. No importa, añadió Egon enfadado. ¿Y quién es este Akufu alto? Preguntó Toshi mientras señalaba a Egon. Al oír la última palabra, Egon se giró hacia el hombre en un silencio incómodo, mirándolo con una sonrisa entrecerrada y diciendo en tono amenazante: Si aún fuéramos menores y tuviera la actitud y la confianza de un adulto, te decoloraría el pelo. Mientras Toshi retrocedía asustado, Egon se arregló y luego añadió: Pero, si quieres saberlo, soy el profesor Egon Cristallo, propietario, operador, investigador principal y director ejecutivo de estas instalaciones. Izuku, aquí presente, es mi copropietario y director de operaciones. ¿Copropietario? Exclamó Toshi sorprendido. Yo también soy médico, añadió Izuku. Un médico. Increíble. Exclamó Toshi aún más alto y emocionado. Veo que me ignoras por completo, se quejó Egon en voz baja. Esto no tiene nada que ver contigo, Akuzu, confesó Toshi con valentía. Justo antes de que Egon pudiera cumplir su amenaza, Inko se le acercó, le dio un codazo en el pecho y le regañó enfadada. Toshi. No te atrevas a decirle esas cosas a mi novio. Novio. Exclamó Toshi sorprendido. Acercándose a Egon y uniendo su brazo a él, Inko le dijo a su ex: Sí, Toshi, mi novio. Egon, aquí está mi nuevo novio. Toshi se quedó mirando y parpadeó ante la vista en completo silencio durante varios segundos antes de soltar: Ya tienes un hombre nuevo. Inko tenía una expresión de sorpresa y enojo al replicar: ¿Qué quieres decir con eso de ya? Ha pasado más de una década, Toshi. Ya lo superé. ¿No creías que estaría sentada a la mesa esperando tu llamada para suplicarte que volvieras? ¿Verdad? Inko se miró decepcionada y admitió:
Sí, lo hice durante unos meses. Pero luego me di cuenta de que no valía la pena, y tú tampoco, así que seguí adelante con mi vida. Puede que me haya llevado un tiempo, pero encontré a alguien que no solo me quiere y respeta, sino también a Izuku, dijo con orgullo mientras le apretaba el brazo. Egon se sonrojó profundamente y se puso como una colegiala mareada cuando respondió. Ay Inko, me estás haciendo sonrojar. ¿Pero qué? Ni siquiera lo sabe. Balbuceó Toshi vagamente. Egon lo miró confundido y preguntó, con una sonrisa cómplice. ¿Sabes qué? ¿Es más baja que yo, gordita y mayor? Créeme, eso me excita. No, quise decir interrumpió Toshi mientras se detenía rápidamente para no seguir hablando. Ahora la expresión de Inko se transformó en pura furia mientras exclamaba. Oh, Dios mío, Toshi, no me digas que vas a seguir hablando de que nuestro hijo no tiene don otra vez. Egon lo despidió con un gesto y dijo con indiferencia. Lo sabía desde el principio. Y ahora mismo no te ves muy bien con todo eso de papá. Regresó a casa con la leche. Entonces Toshi empezó a entrar en pánico mientras intentaba asegurarles. Oigan, he cambiado. Soy una persona diferente, confíen en mí. Por eso estoy aquí. Seguro que no lo parecías hace unos segundos, dijo Egon con una sonrisa traviesa. Tiene razón, Toshi. Dios, eres tal como te recuerdo, asintió Inko mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Toshi se burló y respondió. Y tú sí que has cambiado, Inko. ¿Sigues saliendo con esa perra rubia y rabiosa? Esta vez, Inko desató toda su ira y gritó con todo su corazón. Mitsuki no es un perro conejo. Fue mi apoyo durante muchos años. Si no fuera por ella, no sería quien soy hoy ni seguiría donde estoy. Así que no te atrevas a decir nada negativo sobre ella. Toshi levantó las manos a la defensiva y dijo. Está bien, lo siento. Ahora, ¿puedo hablar con mi hijo sin que ustedes dos se entrometan? Como si tuvieras derecho, afirma Inko mientras golpea el suelo con el pie, y Egon asiente con la cabeza. Por supuesto que sí. Cumplí con mi deber como padre y pagué la manutención de su hijo, afirmó Toshi con orgullo. Inko pone los ojos en blanco y replica. Oh, felicidades, Toshi. Hiciste lo mínimo que debías hacer como padre. ¿Quieres una medalla? Nunca llamas, nunca escribes, nunca haces nada. El único indicio que tenemos de que sigues vivo son tus pagos mensuales de manutención. Fue entonces cuando Izuku intervino y quiso expresar su opinión. Les dijo a su madre y a su amiga. Mamá, Egon. Puedo con esto. Confían en mí. Inko pareció insegura, pero Egon la tranquilizó con un gesto de la cabeza y una mano en su hombro, así que cedió. Izuku se volvió hacia su padre y le preguntó sin rodeos. Papá, ¿por qué regresaste? ¿Querer reunirme con mi familia es un crimen? Preguntó Toshi, encogiéndose de hombros. Izuku entrecerró los ojos y repitió. ¿De verdad por qué estás aquí? Ya lo entendí todo hace tiempo. En cuanto supiste que no tenía ningún don, te divorciaste de mamá, le diste la custodia completa y te escapaste al otro lado del océano. Esto dejó al hombre sin palabras mientras intentaba formar una idea, pero justo antes de abrir la boca, Izuku dijo. Déjame adivinar. Escuchaste que era rico, tenía un negocio y era médico a los 16, así que regresaste con el expreso propósito de mejorar tu imagen a pesar de tener un hijo sin ningún don. Eso no es cierto. Además, estoy seguro de que tienes una peculiaridad increíble, dijo Toshi, radiante de orgullo. Todas las miradas se posaron en el hombre, ojos confusos mientras Izuku preguntaba. ¿Perdón? He oído que puedes combinar e incluso eliminar peculiaridades. Así que seguro que te has inventado algo muy interesante, explicó Toshi con una sonrisa, que se desvaneció al ver sus expresiones y añadió. ¿Qué me miras así? No me he dado ningún Kirk, respondió Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? Exclamó Toshi conmocionado y decepcionado. Esta vez, fue el turno de Izuku de actuar sorprendido y decepcionado mientras decía. ¿Por qué te importa? ¿Por qué importa? Importa mucho. Exclamó Toshi en un tono casi a grito pelado. ¿Acaso ninguno de mis otros logros compensa algo sobre lo que no tuve control? Exclamó Izuku con el mismo entusiasmo. No. Gritó Toshi, solo para comprender lo que acababa de decir. Intentó retractarse y decir. Quería decir. Ahórratelo. Dijiste lo que querías decir. Izuku lo interrumpió, con una expresión de ira y tristeza. Inko dio un paso adelante, sosteniendo a su hijo. Exclamó con rabia. No puedo creerte, Toshi. Después de todos estos años y las cosas increíbles que ha hecho Izuku, sigues igual. Esta vez, Toshi explotó y le gritó.
Ay, no me vengas con esas tonterías, Inko. Si tuviera un don, cualquier don, mi familia me volvería a hablar. Todos se quedaron atónitos mientras el hombre furioso despotricaba. No tienes idea de lo que es estar separado de tu familia. Hice todo bien en mi vida, pero en cuanto salió sin un don, se acabó todo. No podía ir ni que me vieran. No me quedó más remedio que irme. ¿Y crees que no lo hice? Exclamó Inko tras un largo silencio. A mí también me marginó y me culpó mi familia, idiota. Sufrí todo lo que hiciste. Podríamos haberlo superado juntos, Toshi. Podríamos haber sido fuertes juntos y perseverado como familia. Pero decidiste ser un cobarde y dejarnos, le gritó al hombre, haciendo que se encogiera lentamente de miedo y vergüenza. Inko respiró hondo para calmarse antes de terminar. Ahora voy a decirte lo que debería haberte dicho desde el momento en que decidiste irte. Adiós, Toshi. Pero Inko, intentó argumentar Toshi. Adiós, Toshi. Dijo Inko con mucha más firmeza. Al no ver salida, Toshi se dio cuenta de que había perdido. Así que, conservando el orgullo y la dignidad que le quedaban, se dio la vuelta y se marchó derrotado. Una vez que Toshi desapareció de la vista, una sensación de calma y alivio finalmente regresó al vestíbulo. Mientras todos se relajaban, Egon rompió la paz exclamando: ¡Guau! ¡Qué viaje! Esta semana ha sido una locura. Al oírlo decir y actuar así, las dos Midoriyas lo miraron con cara de pocos amigos. Egon se dejó caer en uno de los sofás del vestíbulo y se lamentó. Primero, Ankoyo y sus hermanos. Luego, el padre / padrastro de Goto y yo. Y ahora tu padre. ¿Qué es esto? ¿El arco del daño emocional? Esto solo hizo suspirar a Midoriya hasta que Egon abordó un tema anterior y le preguntó a Izuku. Aunque eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué no te has dado un don todavía? Nunca dije que no pudieras. Ahora, todas las miradas estaban puestas en el chico, y sintió que la presión aumentaba contra él mientras miraba al suelo, intentando mantener la calma. ¿Cuál era la razón? No lo sabía. Simplemente nunca se le pasó por la cabeza, pero definitivamente era algo más que eso. Así que tragó saliva y dio la mejor respuesta posible. Simplemente, tengo mis razones, y para ser honesto, aún no estoy muy seguro de cuáles son. Pero lo averiguaré, eventualmente, admitió Izuku. Izuku, dijo Inko suavemente mientras le tomaba las manos. Tómate todo el tiempo que necesites para resolverlo. Kirko no, nunca dejaré de amarte menos de lo que ya te amo, le dijo a su hijo antes de abrazarlo. Él sonrió y la abrazó mientras decía: gracias, mamá. En ese momento, un tono de llamada muy fuerte y molesto sonó en el silencio. Todas las miradas se posaron en Egon, quien rápidamente buscó su teléfono con una sonrisa nerviosa antes de disculparse. Perdón, soy yo. Hola. Se oyó una conversación al otro lado. Egon respondió: oh, hola. Se oyeron más conversaciones, y Egon respondió entre cada una: sí. Sí. Ah. Un segundo, le preguntó a él primero. Egon cubrió el auricular y se giró hacia Izuku. Explicó: es Nezu. Dice que quiere llevar a los estudiantes a las instalaciones para entrenar, ya que el campamento de verano no fue muy bien recibido. ¿Bakugou estará allí? Fue lo primero que preguntó Izuku. Egon asiente, pero explica con más detalle. Dijo que está dispuesto a dejarlo atrás por esto, pero depende de ti si los quieres aquí. Izuku lo pensó un buen rato. Normalmente, sentiría el miedo recorrerle la espalda y la cabeza negarse con vehemencia, pero esta vez no. Se sentía diferente a como suele sentirse. Estaba terriblemente muerto de miedo ante la idea. Claro, estaba nervioso, pero nada que le provocara un ataque de pánico. Por una vez, sintió que podía con ello. Así que respondió con plena confianza. ¿Sabes qué? Tráelos aquí. A todos. Dije que quería ser un héroe de otras maneras, y que hay más heroico que ayudar a otros a alcanzar ese sueño. Soy más fuerte que antes. No soy el mismo. Me enfrenté a mi padre. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Inko a su lado, con lágrimas en los ojos. Egon sonríe, asiente y retira la mano mientras pregunta: ¿Nezu? Nezu responde al otro lado, y Egon le dice: dijo que sí. Nezu dice algo más, y Egon le asegura: sí, también puedes traerlo. No le importa. Nezu dice algo más, y Egon le dice: hasta luego, director. Capitán 113. Alto. Hora del bebé. ¿Otra vez? Unos días después, en Mid, Izuku estaba en el vestíbulo hablando con Hoshie sobre su rutina diaria cuando, de repente, se abrieron las puertas y entró su madre con 3 cajas de bento en brazos.
Al verla, exclamó con alegría. Mamá. Hola, cariño, te traje a ti, a Egon y a Eri algo de almuerzo, dijo, saludándolos mientras les extendía las cajas. Ay, gracias, mamá. Eres la mejor. Le dijo Izuku mientras recogía las cajas. Justo antes de irse a entregarlas, notó que su madre actuaba de forma extraña. Estaba un poco pálida y parecía haber corrido una maratón corta. Mamá. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, cariño, estoy bien. Solo necesito sentarme un momento, le dijo Inko mientras se dejaba caer en uno de los sofás y se abanicaba con la mano. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Preguntó Izuku, acercándose a ella y abanicándola con un libro. Tras refrescarse y recuperar el aliento, admite. Para ser honesta, no tengo ni idea. He estado muy cansada, mareada y con dolor en el pecho. Estoy vomitando sin motivo y creo que se me adelantó la regla. Además, he estado teniendo sofocos y cambios de humor extraños. Casi le tiro el control remoto al televisor cuando un reportero dijo algo, y ni siquiera estoy segura de qué fue lo que me provocó. ¡Guau! Eso suena genial. Deja que Doctrine y Chopper te vean, le dice Izuku mientras le entrega las cajas de bento a un perro lunar y ayuda a su madre a llegar al ala médica. Tras ser trasladada al ala médica, Inko se sometió a varias pruebas para determinar su problema. Después de aproximadamente una hora, Chopper y Doctrine finalmente entraron en la sala de espera donde estaba sentada Inko. Dicen frente a ella, y Chopper comienza primero, diciéndole. Bueno, señora Midoriya, sus pruebas regresaron y parece estar en perfecto estado de salud. Bueno, ciertamente no me siento saludable, interviene Inko con firmeza. Eso es lo que intentamos averiguar, suspira Chopper, visiblemente estresado por no haber encontrado aún las respuestas. Ya lo hice en el momento en que entraste, dijo Doctrine de repente. Todas las miradas se posaron en la mujer, Inko sobre todo, mientras exclamaba irritada. Entonces, ¿por qué no has dicho nada, Doctrina? Solo quiero comprobar algunas cosas, respondió vagamente la anciana. ¿Estas ciertas cosas? Repitió Inko. Luego Doctrine sacó un gráfico de su chaqueta y se lo entregó a Chopper, diciendo. Aquí tienes. Chopper, tan confundido como Inko, abrió el papel doblado y se quedó sin aliento. Inko, desconcertada, preguntó preocupada. ¿Qué? Chopper miró a la mujer y al papel varias veces antes de finalmente dárselo y decirle. Creo que deberías verlo por ti misma. Al entregarle el periódico, Inko lo hojeó rápidamente mientras sus ojos se agrandaban cada vez más hasta que soltó un grito ahogado y exclamó. Ni hablar. Es imposible. Pero él, no pensé que pudiéramos. Bueno, supongo que las felicitaciones están a la orden del día, afirmó Doctrine con indiferencia. Mientras Inko intentaba procesar toda la información que le habían dado, Chopper saltó a su lado y le preguntó. Señorita Midoriya, no quiero alarmarla, pero ¿cómo se lo va a decir a Izuku? No se lo tomó muy bien cuando descubrió que estaban juntos. Inko aún no había pensado en eso, pero sabía exactamente cómo manejarlo y respondió mientras se ponía de pie. Supongo que tendré que decirle las cosas directamente. En cuanto Inko salió del ala médica y salió al pasillo, se topó con su hijo, que la había estado esperando todo el tiempo. Al ver salir a su madre, sonrió y corrió hacia ella, diciendo, «Mamá. ¿Estás bien? ¿Encontraron el problema?» «Estoy bien». «¿Encontraron el problema?», le dijo Inko. Izuku, prácticamente vibrando ya, casi le gritó preocupado. «Bueno, no me dejes en suspenso. ¿Qué fue?» Inko no tenía ni idea de qué decir ni cómo decirlo, así que simplemente le entregó el papel. Confundido, Izuku tomó la hoja y la leyó. Al examinarla un poco, sus ojos se abrieron cada vez más, lo que hizo que Inko se preocupara cada vez más. Pero antes de que pudiera decir nada, su hijo de repente gritó. ¿Qué? 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 Dicho esto, dejó caer el periódico y salió corriendo como un demonio. Izuku, espera. Inko intentó gritar, pero solo recibió una bocanada de su rastro de polvo. Mientras tanto, en la oficina de Egon, el hombre finalmente había tenido un descanso y ahora se estaba relajando para disfrutar del bento gentilmente proporcionado por su novia. Al ver el contexto de la caja y sonreír, Egon se dijo a sí mismo, «Vaya, me encanta la comida de Inko». Justo antes de que pudiera dar el primer bocado, la puerta de su oficina se abrió manualmente e Izuku irrumpió gritando, «Egon». Egon se agachó rápidamente detrás de su escritorio, sabiendo lo que significaba ese tono, y apretó los dientes con miedo. «Oh Dios, ¿qué ahora?» Izuku corrió alrededor del escritorio, agarró al hombre por el cuello y gritó.
Te has estado acostando con mi mamá. Al oír esto, Egon se calmó y le dijo en tono furioso mientras ponía los ojos en blanco. Izuku, supéralo. Somos adultos y los adultos tienen sexo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pudiste? Le gritó Izuku. ¿Cómo pude? ¿Qué? Le pregunta Egon. ¿Cómo pudiste dejar embarazada a mi mamá? Explica. El rostro de Egon se apacigua con esa declaración, y un instante después, se desmaya. Izuku lo suelta y Otto lo atiende con un desfibrilador en los brazos. Y ya está caído. Lo tengo bajo control, le dice Otto mientras lo aparta a un lado. Luego prepara la máquina y dice listo, antes de golpearlo en el pecho y devolverle la vida a Egon. Egon jadeó al incorporarse mientras Otto empacaba el equipo salvavidas y se marchaba. Tras recuperar el aliento, Egon le dice a Izuku. Dios mío. Izuku, juraría que me acabas de decir que tu madre está embarazada. Lo es. Exclamó Izuku. Necesito un minuto, respondió Egon mientras empujaba a Izuku lejos de él mientras se acurrucaba en posición fetal. Pero Izuku lo agarró de nuevo, esta vez a la altura de sus ojos, y gritó. No, no lo harás. Tienes que explicarlo. Medio aturdido, Egon respondió. Izuku, estoy seguro de que sabes cómo funcionan los pájaros y las abejas. Izuku gruñó ante su locura y gritó. Eso no. ¿Por qué embarazaste a mi madre? ¿No usaste protección? Claro que no. Gritó Egon tras recomponerse. Luego se apartó del chico y, poniéndose de pie, explicó. Izuku, tu madre tiene más de 40 años, está estresada, tiene sobrepeso y es bajita. Y me cuido tan poco que estoy casi seguro de que mi recuento de espermatozoides es nulo. Además, es alérgica al látex, y lo aprendimos a las malas. Izuku pone los ojos en blanco mientras toma nota mental de la nueva alergia de su madre y le dice al hombre rotundamente. Bueno, parece que superaste las probabilidades porque ella lo es. Egon miró hacia un lado al escuchar esto y se mordió el puño con frustración mientras pensaba, justo antes de que Izuku siguiera preguntando. ¿Ahora qué vas a hacer? Egon se sacudió la cabeza y preguntó tontamente. ¿Qué quieres decir? Izuku entrecerró los ojos y dijo. ¿En serio no vas a asumir la responsabilidad? Claro que sí. Dios mío. Necesito convertirla en una mujer honesta. Necesito casarme con tu madre. No pensé que sería tan rápido. Expresa Egon, cada vez más convencido. Aún no he elegido mi anillo de compromiso. Recalca en shock antes de salir corriendo de su oficina y gritar al otro lado del pasillo. Atsume. Necesito que me hagas un anillo de compromiso ya. Solo para recibir como respuesta un muy entusiasta uooo. Mientras Inko permanecía sentada cerca del ala médica, esperando que su hijo no hiciera nada imprudente y aguardando su regreso, se sumió en sus pensamientos sobre todo lo que había sucedido y lo que sucedería. Estaba embarazada, de nuevo y a su edad. Tenía un hijo, otro nuevo hijo que cuidar. ¿Podría hacerlo? ¿Estaría dispuesta? Todo daba miedo una vez más. Deseaba que Mitsui estuviera allí para consolarla y ayudarla a superar esta incertidumbre. Entonces oyó una voz que la llamaba. Inko. Mirando hacia el pasillo, vio a Egon corriendo a toda velocidad. Inko. Gritó emocionado. Solo para ver cómo el pie del hombre se enganchaba en una pastilla de jabón, y se deslizaba junto a ella por el pasillo mientras gritaba. Inko. Solo para que el hombre se estrellara contra un armario de herramientas que un robot de mantenimiento acababa de abrir para recoger más productos de limpieza. Inko se quedó sin aliento al verlo estrellarse, seguido de varios productos de limpieza y herramientas que salieron volando por todas partes. Ella se levantó, corrió hacia él y le preguntó. Egon. ¿Estás bien? Supongo. Respondió Egon sin convicción desde la parte inferior de un trapeador. Tras arrastrarlo junto con varias docenas de otros productos de limpieza y sacudirse un cubo en la pierna, le preguntó frenéticamente a Inko. ¿De verdad? Lo único que ella respondió fue sonreírle. Los ojos de Egon brillaron de alegría cuando, de repente, la agarró por debajo de los brazos y la levantó, haciéndola girar y riendo. La bajó y la abrazó fuerte mientras decía. ¡Ay, Inko! ¡Qué feliz soy! Ojalá mis padres estuvieran aquí. Siempre quisieron tener nietos. Lo comprendió y dio un paso atrás mientras decía. ¡Ay! Me estoy adelantando. Egon tomó una de las manos de la mujer y se arrodilló ante ella, provocando que Inko se quedara sin aliento. Al mismo tiempo, Oneilemon, atraída por el alboroto, miró hacia adentro para ver qué era todo el alboroto y tuvo una vista completa de la escena. Ella jadeó fuertemente y gritó por el pasillo. Chicos, chicos. Está sucediendo.
En cuestión de segundos, la zona se llenó de científicos y guardaespaldas, con Chopper y Doctrine asomándose por las puertas del ala médica. Egon no estaba contento con la atención, sobre todo porque todos intentaban, patéticamente, esconderse o asomarse tras las esquinas. Pero suspiró y decidió intentarlo antes de perder el control. Inco, desde el momento en que te conocí, estaba aterrorizado. Supongo que podría ser la primera vez que una relación se establece. Pero después de eso, no pude evitar sentir una atracción inquebrantable por ti, incluso ahora. Me alegré tanto cuando dijiste que sí a nuestra primera cita, y más aún cuando, tosió con un ligero rubor, haciendo que la mujer se sonrojara y todos los demás rieran entre dientes ante su inferencia. Volviendo al tema, dijo. Ejem. En fin, lo que intento decir es que te amo. Y nunca esperé que las cosas fueran tan rápido en nuestra relación. Quería esperar un poco más, pero supongo que las cosas pasan por algo. Así que, Inco Midoriya, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Preguntó mientras abría una pequeña caja con una alianza. Inco estaba al borde de las lágrimas ante esto, y conteniendo sus emociones lo suficiente para hablar, respondió. Oh, Egon, sí. Sí, 1000 veces. Egon volvió a cargar a Inco y la abrazó con fuerza mientras todos aplaudían, vitoreaban, silbaban, daban buenos deseos o intercambiaban dinero por apuestas. Mientras tanto, Izuku, de pie en un segundo plano, observaba todo con satisfacción, aunque también con inquietud. Claro, ahora se sentía más o menos cómodo con la unión de Egon y su madre, pero ahora las cosas habían ido al siguiente nivel, y no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Al menos su madre estaba contenta. Me encanta el romance. Chilló Oneilemon encantada. Felicidades a los dos. Dijo Rogue mientras aplaudía. Estoy tan feliz por ustedes dos. Gritó Chopper. Me recuerda a mi tercera boda, dijo Genus con un suspiro caprichoso. Esta única declaración, surgida de un mar de hombres, atrajo la atención de todos y cesó todo ruido mientras todos los ojos se posaban en el hombre en constante cambio. Al notar esto, Anima miró a todos a su alrededor y argumentó. ¿Qué? No estoy divorciada. Todas mis esposas anteriores simplemente murieron de viejas. Al oír esto, nadie se atrevió a hacer ni decir nada. Todos, excepto Egon, que dijo una cosa, estaban pensando. Genus, ¿cuántos años tienes? Capitán 114. Una fecha, no, honoraria. Izuku. Quiero decir, la doctora Midoriya. Gritó Melissa desde la puerta abierta de la oficina de Izuku mientras entraba con una brillante sonrisa y un comportamiento agradable. Izuku, que había estado mirando sus papeles esparcidos en un escritorio nuevo y más grande, ubicado en el centro de su oficina, le dijo. Está bien, Melissa. Puedes llamarme Izuku. ¿Qué pasa? La muchacha asintió en señal de acuerdo y colocó varios sobres manila grandes frente a él mientras decía. Conseguí esos documentos para ti. Muchísimas gracias. Realmente los necesitaba, dijo Izuku con una expresión grande y brillante mientras no perdía tiempo en abrirlos y organizarlos entre el desorden de la mesa. Justo antes de irse, Melissa se detuvo y se giró para preguntar. ¿Te importa si te pregunto qué haces? Creía que hacías cosas para ayudar a los héroes, pero lo que hiciste parece un poco complicado. Dijo esto mientras intentaba asimilar todas las tonterías esparcidas por la mesa. Ayudar a los héroes es algo fácil para mí. Además, me di cuenta de que tengo que pensar en grande, no solo para los héroes, sino para todos. Explicó Izuku con los brazos en alto y agitando los brazos con aire caprichoso. Melissa adoptó una expresión de sorpresa y dijo, es un gran objetivo. ¿Qué intentas hacer exactamente? Aquí están las notas del acantilado, le dijo Izuku mientras le entregaba una carpeta con unas 5 páginas. Al revisar la carpeta, los ojos de Melissa se agrandaban con cada frase que leía. Finalmente, tuvo que apartar la cara y cerrar la carpeta para no seguir alucinando. Tras sobreponerse al impacto inicial, le dijo a Izuku. Vaya. ¿De verdad estás intentando hacer algo grande? ¿Crees que realmente puedes lograrlo? Si podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora, esto no debería ser diferente. Solo tomará más tiempo, explicó Izuku, lo que hizo que Melissa lo pensara un rato. Tenía razón. Podían hacer locuras aquí. Solo tenían que planear con cuidado para evitar accidentes. Así que lo que Izuku planeaba estaba completamente dentro del alcance de las posibilidades. Solo tenían que averiguar cómo hacerlo. Hacer cosas en la Tierra era una cosa, pero esto estaba muy fuera de sus límites. Entonces ella tomó una decisión y preguntó, ¿te importa si te ayudo?
Izuku la miró con sorpresa antes de negar con la cabeza y decir, por supuesto que no. Siempre me alegra tener una segunda opinión. Dicho esto, se sentó, e Izuku le explicó el significado de todo, en qué necesitaba ayuda y otras cosas por el estilo. Era difícil asimilarlo todo de golpe, pero si Izuku podía con esto, ella también. Unas horas más tarde, Izuku y Melissa finalmente terminaron los trabajos en los que estaban trabajando y decidieron tomarse un descanso. Faltaban 3 horas para el cierre, así que a nadie le importaría que necesitaran un pequeño descanso, sobre todo después de todo lo que habían hecho. Trabajar más de una sentada de lo que la mayoría podría hacer en una semana. Melissa estiró los brazos y las piernas mientras se ponía de pie y se quejaba. Vaya. Fue un montón de trabajo. Ni siquiera parecía que hubiéramos hecho nada. Izuku, que también estaba haciendo algunos estiramientos después de estar tan rígido e inmóvil, dijo. Es normal. Y logré mucho más gracias a ti. Melissa no parecía muy convencida, así que añadió. Además, esto es solo la fase de planificación. Luego tenemos que hacer la configuración y las pruebas. Pero antes de que pudiera seguir despotricando, Melissa, sorprendida por la cantidad de cosas, interviene y dice. Caray, y yo que pensaba que trabajar en el departamento interdimensional era una molestia. Oye, no subestimes tu trabajo. Contribuiste mucho a abrir el camino a los viajes interdimensionales. Deberías estar orgullosa, la elogia Izuku. Gracias, dice Melissa con una sonrisa y un ligero rubor en las mejillas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo cerca que estaban, sobre todo de la cara, y ambos se apartaron avergonzados. Decidiendo no dejar que la tensión se apoderara de ellos, Melissa ofreció. Oye, ¿te gustaría tomar algo conmigo? Claro. Asintió Izuku mientras trataba de apartar la mirada de ella mientras su rostro se ponía más caliente. Los dos adolescentes fueron luego a la cafetería, donde compartieron una pequeña cena japonesa antes del postre. Izuku pidió un cono grande de chocolate, mientras que Melissa pidió un tazón pequeño de vainilla con todos los ingredientes posibles. Hace tanto tiempo que no como helado. Casi olvido a qué sabe, dijo Izuku con un suspiro de desprecio. Melissa se lamió los labios, se acarició la mejilla y brilló de alegría. Dijo. Papá siempre limita la cantidad de dulces que como, incluso en la isla primero. ¿No tenían máquinas como esta para darte todos los dulces que querías? Preguntó Izuku confundido. Sí, pero mi papá los tenía bajo llave, y solo él conocía el código. Siempre iba un paso por delante de mí, dijo Melissa con una risita nostálgica. Veo de dónde sacas tu inteligencia, dijo Izuku con una pequeña risa, haciendo que la chica sonriera ante su elogio. Justo entonces, Melissa vio algo que le daría la oportunidad que había estado buscando todo el día. Aprovechando la oportunidad, dijo. Oye, Izuku. Izuku dejó de comer y la miró mientras ella le decía. Tienes algo en la cara. Izuku se palpó la cara, pero no encontró nada, así que Melissa se ofreció, sosteniendo una servilleta. Ven, déjame ir. Pero en lugar de limpiarle el helado de la cara, Melissa empezó a inclinarse. Izuku solo se dio cuenta cuando sus rostros estaban a centímetros de distancia. ¿Estaba pasando esto? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Estaba Melissa a punto de besarlo? ¿Le gustaba? ¿Se suponía que él debía haberlo iniciado? ¿Se suponía que debía inclinarse hacia atrás? ¿Debería besarla? ¿Qué debía hacer? Pero Izuku simplemente ignoró sus pensamientos y cerró los ojos, dejándose llevar. Pero antes de que algo pudiera pasar, una voz gritó desde la cafetería. Helado. Helado, 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 helado. Los dos adolescentes se apartaron sorprendidos y miraron hacia afuera para ver a Chopper saltando alegremente dentro de la cafetería, agarrándose una gran porción de helado con más ingredientes que Melissa. Una vez que terminó su comida, babeando y brillando de alegría, vio a Izuku y Melissa en una mesa cercana con las caras rojas. Acercándose para unirse a ellos, los saludó. Oh. Hola Izuku. Hola Melissa. Hola, Chopper. Dijo Izuku un poco rápido y con la cara roja como un tomate. Hola, Chopper, dijo Melissa con frustración y con un tono desagradable entre dientes. Chopper, sin percatarse de lo que había interrumpido, dejó el helado y empezó a saborearlo delante de los dos. Al ver que el momento había pasado, Melissa cambió de táctica. Se volvió hacia Izuku y preguntó. Izuku, ¿podrías ayudarme con algo? El adolescente asiente y ambos salen de la cafetería para meterse en otra situación.
Desafortunadamente, sin importar lo que hicieran o a dónde fueran, cada vez que estaban en la posición perfecta, algo o alguien aparecía para arruinarlo todo, solo para reiniciar el ciclo una y otra vez hasta el final del día. Primero, fue en el departamento interdimensional donde se vieron atrapados en una escena de cabotón, con Izuku presionado contra la pared. Solo para que el momento se interrumpiera cuando Willy, que intentaba arreglar algo, tuvo un momento de inspiración y empezó a reír a carcajadas. Luego fue el departamento de robótica, donde Izuku cayó encima de Melissa, solo para salir despedido mientras Atsume probaba su nuevo dispositivo de tecnología flotante. Después de eso, fue el departamento de sonido el que los dos quedaron atrapados entre cables. Ankoyo, probando su tecnología de vuelo estacionario, los destrozó de nuevo, dañando gravemente sus tímpanos. Por último, llegó la sección de animales, donde Izuku atrapó a Melissa antes de que se cayera de un lugar alto. Sostener a la niña fue el momento perfecto para abrazarla, solo para que Gamop saliera de su recinto y agarrara a Izuku con alegría al verlo de nuevo. Así que los dos regresaron a la oficina de Izuku, donde se sentaron en el gran escritorio con el cansancio y la frustración reflejados en sus rostros. Entonces Melissa notó algo. Estaban completamente solos. No había nadie que los interrumpiera. Por fin podrían tener su momento. Pero justo antes de que Melissa pudiera intentar algo, la puerta de la oficina de Izuku se abrió de golpe y una figura familiar irrumpió gritando. ¿Qué pasa, chicos? Melissa golpeó la mesa con la mano mientras Izuku saltaba en su asiento ante la repentina entrada. Al mirar hacia la puerta, el adolescente vio que era el semidemonio, Uopilim, Angelo, quien había entrado a principios de mes e intentado matar a Dante. Ah. Angelo. ¿Qué haces aquí? Exclamó Izuku asustado, con el rostro rojo como un tomate, después de que Melissa intentara hacerle otro movimiento. ¿No puede un chico aparecer de repente y decir dijo Angelo tímidamente. Pero antes de que Izuku pudiera abrir la boca para decir nada más, sonó su teléfono en el bolsillo. Al contestar, oyó a Egon al otro lado diciéndole que se encontrara con él en su oficina. Colgó, guardó el teléfono y dijo, me tengo que ir. Fue divertido, Melissa. Hagámoslo otra vez. Levantó la cabeza rápidamente y le sonrió a Izuku, asintiéndolo con la cabeza y despidiéndolo con la mano. Al irse, su expresión se tornó furiosa y fulminó con la mirada al demonio. Algo que no pasó desapercibido para él, quien, al ver su mirada de odio, le sonrió con picardía. Ella resopló y le gruñó. ¿Qué quieres, diablo? Demonio. No diablo. La gente realmente necesita saber la diferencia. Solo hay un diablo, y es un imbécil, la corrigió Angelo con un bufido desafiante. Entonces ustedes dos deben ser cercanos, pensó en su cabeza. Lo escuché. Le gritó Angelo enojado, como si leyera su mente. Tras parpadear confundida, preguntó con seriedad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de verdad? Formó patos con las manos y las señaló al adolescente. Quiero un montón de cosas, pero estoy seguro de que ninguno de ustedes puede proporcionármelas. No, estoy aquí por negocios, le dijo Angelo mientras hacía varios gestos con las manos y movimientos corporales. Era evidente que no podía quedarse quieto. ¿Negocios? Pregunta Melissa. Explicó además, midiendo sus dedos. El Consejo Angelical ha decidido hacer un ligero cambio en la situación con respecto a su mascota cambión. No es una mascota Y. Espera, no vas a matarlo, ¿verdad? Exclamó de repente Melissa con miedo, mirando el botón de pánico desde el otro lado de la habitación. Por suerte, Angelo sabía lo que estaba pensando y la bloqueó, explicando. No, no, no. Solo quieren que lo vigile de vez en cuando para asegurarme de que no esté haciendo nada raro y que lo resuelva como mejor me parezca. Dante no va a hacer nada, argumentó vehementemente Melissa mientras cruzaba los brazos. Le guste o no, nació demonio y se crió en el infierno toda su vida. No es todo sol y arcoíris en el ático, argumentó Angelo mientras señalaba su cabeza y hacía cucú con los ojos dándole vueltas. ¿Te proyectas mucho? Replicó Melissa mientras se inclinaba hacia él. Angelo perdió su actitud tímida y juguetona cuando dijo, bueno, ¿qué te pasa, nena? ¿Tienes los tubos hechos un nudo o algo así? No tengo síndrome premenstrual. Le gritó Melissa mientras intentaba llegar hasta su cara. Bueno, pareces alguien a quien le han puesto los cuernos a lo grande, Dios mío. Empezó a decir Angelo hasta que se dio cuenta de algo y exclamó emocionado. Tú y el verde estaban pasando un buen rato, ¿verdad? Creí oler frustración sexual. Afirmó mientras se daba golpecitos en la nariz.
La cara de Melissa se puso roja mientras le tapaba la boca con las manos y exclamaba: «Cállate». Pero Angelo le quitó las manos y dijo: «Oye, lo entiendo, Blondie». «¿Qué? ¿Qué obtienes?», preguntó confundida. Angelo sonrió diabólicamente, y con capricho en su voz melosa y el movimiento de sus dedos, comenzó a hilar con su lengua plateada. ¿Quieres pasar tus dedos por esos deliciosos mechones verdes, mirar fijamente esas dos gemas redondas en su rostro, acariciar sus mejillas regordetas y pecosas, y esos labios rosados, perfectos y besables? Mientras Angelo describía cada una de estas cosas, Melissa no pudo evitar imaginarlas antes de que su mente se desvaneciera. Parecía cada vez más perdida con cada palabra y cada imagen que se formaba en su mente. Su rubor y su sonrisa se hicieron cada vez más grandes mientras fantaseaba con hacer todo lo que él le decía. Al verla atrapada en su trampa, Angelo se lanzó a matarla con una sonrisa desdentada y rápidamente añadió: «¿Te dan ganas de meterle la lengua por la garganta y...?». Angelo observó con deleite a Melissa imaginar exactamente lo que él decía. Su rubor pasó del rosa al rojo vivo y su mente volvió a la realidad mientras un torrente le salía por las orejas. Giró la cabeza rápidamente hacia Angelo, y antes de que él pudiera continuar, sacó una cremallera de su bolsillo, se la tapó la boca y la cerró. «Cállate». «¿Qué te pasa?», le gritó mientras intentaba sacarse de la cabeza la imagen de ella e Izuku peleando. Angelo intentó entonces abrirse la cremallera de la boca, pero no pudo. Intentó quitársela, pero terminó metiendo toda la boca. Se despegó la cremallera y, sosteniéndola entre las manos, explicó: «A mí también me gusta». Al oír esto, Melissa puso cara de horror mientras Angelo volvía a colocar la boca en su rostro, donde preguntó: «¿Tan difícil de creer?». «Sí. Eres un adulto, pedófilo», gritó con convicción mientras lo señalaba con el dedo. Pero Angelo no pareció impresionarse con esta demostración y le apartó el dedo de un manotazo mientras decía: «Tengo 19 tetas por cerebro, y él casi 17. No es tan raro». Melissa seguía sin impresionarse, así que Angelo replicó: «Además, tú eres la indicada para hablar. ¿No tienes 19 años también?». «Cumplí 19 años hace apenas unos días». «No es lo mismo», gritó Melissa mientras agitaba los puños. «Me parece una actitud de doble moral». «Y yo cumplí 19 años hace unas semanas», dijo Angelo con tono cantarín mientras molestaba a la chica. Melissa resopló enojada, haciendo pucheros mientras preguntaba: «¿Por qué te gusta?». Angelo entonces adoptó una expresión nostálgica y dijo sin vergüenza: «Porque me recuerda a mí mismo hace poco. Y por eso, quiero darle de todo. Como abrazos, autoestima y sexo oral. Muchísimo sexo oral». «Por favor, deja de hablar», dijo Melissa con una pequeña expresión de horror. «Quiero chuparle todas sus dudas hasta que solo quede el respeto por sí mismo y...». Angelo comenzó a doblarse con una expresión sedienta mientras Melissa lo detenía una vez más. «Dije que te cagaras», gritó mientras volvía a ponerle la misma cremallera en la boca. Una vez en silencio, preguntó casi a gritos: «Caray. ¿Qué te pasa?». En lugar de apartar la boca de la cara y de la cremallera, Angelo la succionó y se la tragó. «Entonces», dijo con sarcasmo, «¿por dónde empiezo?». Melissa puso los ojos en blanco ante su peculiar repertorio y le dijo: «Escucha, conozco tu juego. Conozco demasiado bien a los de tu clase». «Eso es bastante homofóbico de tu parte», respondió Angelo en un tono juguetón, moviendo sus caderas. «Quise decir como un demonio», dijo Melissa en un tono poco divertido. «Oh, entonces continúa», la animó Angelo. Soltando un suspiro irritado, su cuerpo dijo: «Solo quieres usarlo una vez, y eso es todo. Ponte tus patadas enfermas y tíralo a un lado cuando estés aburrida». Angelo consideró sus palabras por un momento, pero terminó informándole inoportunamente: «En circunstancias normales, tendrías razón. Pero yo no soy normal, y no quiero simplemente aplastar y correr. Quiero aplastar, 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 y aplastar aún más». Melissa simplemente lo miró con disgusto mientras él se diluía cada vez más como un monstruo y preguntó: «¿No tienes vergüenza?». «No, murió junto con mi sentido de la moral», dijo Angelo con la misma naturalidad con la que cualquier otra frase. Al ver su fugaz reflexión y emociones, Angelo suavizó el tono y, poniendo los ojos en blanco y haciendo gestos con las manos, dijo: «Mira, cariño, de verdad que me gusta Izuku. Así de simple. Quiero estar con él. ¿Y casarme con él?», infirió. Angelo puso cara de asombro mientras agitaba las manos y le decía: «Dios mío, no. El matrimonio está descartado, sobre todo para mí».
Soy un espíritu libre y nada puede retenerme por mucho tiempo. Esa es una forma de decir que eres una puta, lo reprendió Melissa. Angelo sonrió y, con un guiño, dijo: nunca negué esa afirmación. Además, soy inmortal, así que mi tiempo con él sería un destello en el gran esquema de mi vida. Melissa lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder en voz baja. Eso es, en realidad, un poco deprimente. Por eso quiero aprovecharlo lo mejor posible antes de que encuentre a alguien más, concluyó Angelo mientras intentaba ocultar la depresión en su voz. Entonces Melissa le informó, tratando de disuadir su fijación. ¿Te das cuenta de que ahora es cristiano? Estás jugando un juego peligroso. Angelo sonrió con picardía, ruborizado, y chasqueó la lengua, diciéndole con celo: por eso lo encuentro tan atractivo. No se puede decir peligro sin decir emoción. Melissa suspira y le lanza una gota de sudor mientras dice: en realidad no puedes. De todos modos, ¿qué te hace pensar que puedes con él? ¿Qué tienes tú que yo no tenga? ¿De verdad quieres que lo diga? Preguntó, inclinándose hacia ella con una ceja levantada. Además de los órganos sexuales, respondió ella poniendo los ojos en blanco y con las manos en las caderas. Angelo se ríe entre dientes y explica: oh, muchísimo, cariño. Estoy rebosante de energía natural. Ningún hombre ni mujer puede resistirse a mis encantos, explicó mientras hacía varias poses. Melissa, para nada impresionada ni atraída por él, gruñe enfadada y pregunta: ¿por qué estás tan excitado y sexual todo el tiempo? Es como si fueras una especie de súcubo. Tienes razón, asintió de repente. Ella, sorprendida por esto, pregunta: ¿qué derecho tienes? Soy mitad súcubo por parte de mi madre, explicó simplemente. Melissa parpadeó un par de veces y se quedó con la boca abierta mientras decía: esto explica muchas cosas, pero te das cuenta de que le gustan las chicas. Angelo se encogió de hombros ante la reprimenda y argumentó: yo también, hasta que me dieron mi primer beso, y todo cambió. Además, eso no me preocupa. Dijo con tono insistente antes de apartar repentinamente su cabello frente a su cara y transformarse en una joven despampanante, aún con su atuendo habitual. Melissa lo miró fijamente durante un largo rato, con expresión agravada, mientras decía: por supuesto que puedes cambiar de género. Volviendo a la normalidad, su cabello y su género se acercan a ella y le ofrecen: mira, linda, hagamos un trato. No, gracias, niega inmediatamente mientras intenta alejarse. Solo para que él se adelantara y explicara con más detalle: no es un trato demoníaco. Es uno normal. Tú y yo competimos para ver quién puede hacer que Izuku se enamore más de ellos. El primero en tomarse de la mano, recibir un beso, el primero en, ya sabes, dice con una mirada y un tono de complicidad, haciendo que Melissa se sonrojara ante las implicaciones, a lo que siguió preguntando: ¿qué dices? ¿Suena divertido? Melissa lo pensó un rato y casi quiso negarlo. Pero sabía que él admitía sus defectos y que perseguiría a Izuku a pesar de sus esfuerzos. Ella podía hacerlo, ¿verdad? Después de todo, ella e Izuku ya conectaban y pasaban tiempo juntos. Él es nuevo, no tiene conexión y es un bombón. Lo tenía bajo control. Ya tienes la oportunidad. Pero seguro que voy a ganar. Casi lo beso varias veces hoy, se jactó. Casi no significa que lo hicieras, le respondió Angelo, haciéndole hacer pucheros. Angelo se giró, hizo la señal de paz y dijo: Leo. Y se desvaneció en humo. Mientras tanto, tras un muro justo afuera de la oficina de Izuku, el protagonista del tema estaba de pie, con la espalda contra la pared y la puerta aún abierta. Había regresado nada más salir para recoger algo que había olvidado, pero se detuvo al oírlos hablar. La curiosidad se convirtió en arrepentimiento, y el arrepentimiento en vergüenza al oírlos hablar de su fascinación por él. Algo a lo que no estaba acostumbrado, así que hizo lo único que pudo en esta situación y se sobrecalentó antes de sufrir un cortocircuito y caer al suelo. Capitán 115. La gota que colmó el vaso. Egon. Gritó Eri mientras corría y agarraba su larga pierna. Mirándolo con lágrimas en los ojos, suplicó: no quiero que venga ese hombre malo. Intentó lastimar a Izuku. Egon se inclinó hacia la chica, acariciándole la cabeza. Preguntó: ¿el hombre malo? Pero Overhaul se ha ido. Él no. El otro hombre malo, de pelo amarillo y manos ruidosas, describió Eri, cada vez más molesta. Egon pensó en a quién estaba describiendo y, a juzgar por la cantidad de personas que conoció con esas características, solo un nombre le vino a la mente. Dijo: ah. ¿Te refieres a Bakugou?
Entonces, una idea cruzó por su mente y preguntó. Espera, ¿cómo lo conoces? No estabas aquí cuando eso pasó. Ei no respondió, solo la miró con su gran ojo triste, intentando que accediera a sus exigencias. Por suerte, antes de que Egon pudiera presionarla para que les diera información, los culpables se rebelaron, y Cluck asomó la cabeza por la puerta de su carrito mecánico, diciendo. Le enseñé la vieja grabación de ese día. Egon giró la cabeza hacia el pájaro y gritó. Cluck. ¿Intentas traumatizar al niño? Cluck se encogió de hombros con los brazos mecánicos y argumentó con calma. Solo intento prepararla para lo inevitable. No necesitamos que active su don y convierta a todos en amebas solo porque el agujero explosivo destrozó su frágil ego. Egon suspiró exasperado antes de volverse hacia la chica y asegurarle. Eri, escúchame. Tenemos todo bajo control, mejor que la última vez. Incluso la buena gente de la UA lo está llevando mejor. Además, solo le permitieron venir porque Izuku lo permitió. Y si él dijo que estaba bien, entonces debe estar bien, ¿no? Eri contiene las lágrimas y acepta. Bien. Todo estará bien. Te lo prometo, le dice Egon nuevamente mientras la abraza. ¿Egon? Preguntó Eri, aún abrazada. Egon se apartó para prestarle toda su atención mientras ella preguntaba con inocencia. ¿De dónde vienen los bebés? Los ojos de Egon se redujeron a pequeños pinchazos, y de un solo golpe, levantó a la niña, se dio la vuelta y gritó. Cloqueo. Solo para que la gallina acelerara a fondo y se alejara a toda velocidad antes de que el hombre pudiera atraparla, mientras ella reía. Cuando los autobuses de la UA finalmente llegaron a la entrada del edificio tras pasar todos los controles de seguridad, los estudiantes se sentaron pegados al cristal, asombrados, preguntándose si lo que veían estaba frente a ellos. Todos vestían sus uniformes de gimnasia y solo llevaban su equipo de héroe esencial. La primera instalación que tuvieron fue sin duda algo extraordinario, pero esta era de otro nivel. Era más grande, más luminosa y con muchísimos más detalles. Claro, seguía siendo angular y de piedra blanca con ventanales que iban del suelo a la pared, pero eso no le restaba valor. El jardín se veía aún más grande y prístino a medida que se subía a las instalaciones. El estanque artificial y los arroyos que lo rodeaban eran hermosos, y de ellos destacaban peces de múltiples colores. La arquitectura angular, sin duda, fue diseñada para ser más agradable a la vista. Una vez que los autobuses se detuvieron y todos salieron corriendo para ver mejor, acompañados por el Aseread, Present Mick, Bladekin y Nezu, Egon salió por la puerta principal y les anunció. Bienvenidos de nuevo, estudiantes de la UA, o debería decir, bienvenidos a nuestras nuevas instalaciones. ¡Guau! Es incluso más grande que el anterior. Dijo Mamo asombrada. Ochako, ¿realmente viste el interior de este lugar antes que cualquiera de nosotros? Le preguntó Psyu a su amiga mientras intentaba mirar todo. Uraraka le estrechó la mano de manera regular antes de decirle a ella y a todos los que estaban escuchando. Solo una pequeña porción. Solo estaba de visita, pero estoy seguro de que han agregado mucho desde entonces. Egon aplaudió y les anunció. Aquí en NIP, sabemos de los acontecimientos ocurridos durante su último campamento de entrenamiento. Por eso, en la UA hemos decidido abrirles las puertas para ayudarlos, jóvenes héroes, a tomar la delantera. Si me siguen, les dijo mientras les hacía señas para que entraran. Ver el interior era mucho menos grandioso que el exterior. Si bien el vestíbulo estaba bien diseñado, era acogedor y luminoso, el resto de las instalaciones no lo era. Por otro lado, solo vieron los pasillos y no se les permitió entrar en las salas científicas. Tras caminar un rato, finalmente llegaron a unas grandes puertas blindadas, que se encontraban detrás de una sala aún más grande. Una sala que medía aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol. Una vez que todos entraron en la enorme, blanca, fría y metálica sala, Egon anunció mientras extendía los brazos. Bienvenidos, estudiantes de la UA. Al salón de pruebas. ¿Salón de qué? Preguntó una persona mientras miraba la enorme cantidad de nada. Es donde probamos las cosas que fabricamos en un entorno controlado para ver si explotan o mutan. A veces, lo usamos como sala de entrenamiento para los cazadores de dragones, explicó Egon. ¿Cazadores de dragones? Preguntó una persona con interés y confusión. Por suerte, antes de que surgieran más preguntas sobre su vaguedad y gritos, Egon resumió rápidamente. Unos lunáticos se metieron en Pacifica y robaron un montón de huevos de dragón, intentando venderlos. Ahora todo el mundo tiene un problema de dragones que está siendo solucionado. Sin embargo, esto no ayudó, ya que algunos héroes, jóvenes y viejos, parecían presas del pánico.
Al ver que hablaba demasiado, Egon cambió el tema y les dijo: en fin, a todos les hemos preparado un programa de entrenamiento personal adaptado a sus peculiaridades. Todos fueron creados por el talento del Dr. Izuku Midoriya, quien logró crear estos programas en una semana. Un fuerte aplauso para él. Mientras decía esto, Izuku salió por otra puerta y presionó un botón en su tableta. Un montón de objetos y cosas salieron del suelo. Todos los presentes aplaudieron al adolescente. Él sonrió y los saludó con una expresión de cansancio, excepto a Bakugou, quien lo fulminaba con la mirada. Dando una palmada, Egon proclamó: ahora bien, uno de ustedes trabajará en salas diseñadas para su entrenamiento de don, otros estarán aquí, algunos se enfrentarán a robots y hologramas, y algunos de ustedes trabajarán en la nueva sala AS. ¿AS? ¿Qué es AS?, preguntó un estudiante en voz alta. Esta vez, Izuku fue quien respondió y explicó, en pocas palabras: solo el sistema holográfico más avanzado del planeta que jamás verás. Si tienes la suerte de entrenar dentro de él. Y con nosotros, dijo una voz femenina. Todas las miradas se dirigieron a la voz, y 4 figuras emergieron de las sombras. Un grupo de héroes vestidos como ídolos de chicas gato y mágicas. Los 4 saltaron de las sombras, adoptaron poses y cantaron su cántico de equipo. Ahuyentando todo mal con nuestro amuleto. Es Ragdoll, dijo una mujer de cabello verde con un traje amarillo. Agarrando con todas nuestras fuerzas la maldición del mal. Es Pixie Bob, dijo una mujer rubia vestida de azul. Atacando a todos los que siguen los pasos del mal. Es Mandalay, dijo una mujer de cabello castaño vestida de rojo. Abrazando a todos los que se desvían del camino de la rectitud. Es Tigre, dijo un hombre corpulento y musculoso con un traje marrón de mujer. Gatos salvajes, salvajes, dijeron los 4 al unísono. Aunque los estudiantes tuvieron reacciones diferentes ante los meninos, no se podía decir lo mismo de Izuku y Egon. El adolescente verde parecía absolutamente deslumbrado al ver al famoso equipo de rescate, mientras que el hombre alto y rubio rojizo los observaba con una expresión tranquila. Mientras los meninos hacían su presentación, Egon se deslizó hacia Nezu sin mover las piernas. Nezu vio acercarse al hombre y su aura desagradable, así que supo que algo le esperaba. Nezu, ¿por qué trajiste a esos patanes aquí?, preguntó Egon con calma. Son muy buenos en lo que hacen. Llevamos años trabajando con ellos, explicó Nezu. A Egon no le gustó esa respuesta y gruñó mientras se arrodillaba ante él y le decía: uno de ellos es un pervertido, y no en el sentido gracioso. Son los mejores en el negocio, argumentó Nezu. Egon pone los ojos en blanco y, frotándoselos, dice: deben ser los únicos en el negocio. ¿Y qué le pasa al niño?, exclama, señalando a un niño pequeño de pelo negro y sombrero rojo con cuernos, de la edad de Eri aproximadamente. Está conmigo, gritó Mintalaya. Egon y el niño se miraron fijamente durante varios segundos, mientras el niño lo fulminaba con la mirada. Egon presintió que iba a ser un reto, así que gritó: que juegue con Eri. Se nota que es problemático. Sin embargo, no llegó nadie. Buscó con la mirada al guardaespaldas que había traído, pero no vio a nadie. Su hermano se había ofrecido a ir a vigilar a Bakugou, pero ya no estaba. ¿Pero por qué? Entonces miró al chico y a Mandalay, y la pieza encajó. Este chico era el hijo de los Dou de la Casa del Agua, los que su hermano mató no hacía mucho. Era mejor que ahora fuera invisible. Por suerte, Parkan llegó en el último momento, cuando la situación se estaba poniendo incómoda, y acompañó a la niña hasta donde cuidaban a Eri. Tras irse, Egon se volvió hacia Nezu y le dijo en voz baja: de acuerdo, pero si el pervertido toca a algún estudiante, se activa la seguridad. Tomado nota, dice Nezu asintiendo afirmativamente mientras mira nerviosamente a Pixie Bob, que estaba observando a Izuku, que estaba tomando su tercer café del día para mantenerse despierto después de haber estado despierto toda la noche. Desde allí, los adolescentes fueron divididos en estaciones individuales, grupos dobles o grupos más grandes, según sus peculiaridades y la situación para entrenarlos. Se ubicaron así: Mina, Zero, Ibara, Sen, Kojiro y Rin fueron enviados en grupo para producir la mayor cantidad posible de sus excreciones corporales naturales durante el mayor tiempo posible, cada uno siendo un poco diferente. Mina tuvo que cambiar la acidez de su ácido para romper las barreras que se movían constantemente hacia ella. Zero tuvo que usar su cinta para evitar que un objeto muy pesado cayera, y una vez asegurado, otro objeto más pesado venía. Kojiro era muy similar a Mina, pero tenía que evitar que las barreras se alejaran, cada vez más rápido.
Zen tuvo que exhalar aire sólido de diferentes tamaños y potencias para evitar que varios proyectiles de distinta fuerza lo alcanzaran. Ibara tiene que hundir su cabello en el suelo constantemente mientras hace que broten más enredaderas, haciéndolas doblarse y moverse de diferentes maneras mientras mantiene a raya a los robots, tratando de detectarlos antes de que se acerquen demasiado. Irin disparaba sus escamas desde todas las partes posibles de su cuerpo mientras luchaba contra varios robots. Aoyama estaba colgado del techo con un chaleco elástico y tenía que impulsarse desde el suelo lo más alto posible antes de caer. También intentaba dar en el blanco reflejando sus disparos en los espejos. Toru jugaba al escondite con varios robots diseñados para encontrar personas. Si la percibían, la sujetarían. Así que, si la encontraban, tendría que esquivarlos, huir o guardar un silencio absoluto. Y no podía quedarse quieta. Kirishima y Tetsu estaban bajo el mismo protocolo. Fueron asediados por una lluvia de proyectiles mientras luchaban contra hologramas que los ocultaban con sus cuerpos de luz. Juzo y Ira estaban compitiendo entre sí alrededor de la parte más exterior de la habitación, y diferentes obstáculos y robots intentaban frenarlos. Pong y Mineta tuvieron que disparar o quitar tantos accesorios como fuera posible lo más rápido posible mientras intentaban mantener a raya a los robots. Sato y Yoda hacían sentadillas extremas con métodos diferentes. Sato recibía agua azucarada a través de un tubo sostenido por un robot mientras hacía sentadillas con incrementos crecientes de peso sobre su espalda. A Yoda también le pusieron incrementos de peso sobre su espalda, pero tuvo que usar su don para mantenerlos. Jurota, Ojiro, Kamakiri, Kendo, Koshi y Shoji recibieron un entrenamiento similar, ya que sus peculiaridades eran más útiles en la lucha con puñetazos y en los golpes de combate. Jurota estaba en un pseudo kaiju con 3 mechs y un montón de robots más pequeños que pululaban por sus piernas. Ojiro se enfrentaba a una plétora de robots y hologramas diferentes. Kamakiri era muy parecido, pero tenía que retraer espadas constantemente de cada parte de su cuerpo y no podía usar la misma 2 veces. Kendo y Koshi eran básicamente como Ojiro, pero Kendo tenía que cambiar constantemente el tamaño de sus manos, y Koshi tenía que girar cada parte de su cuerpo. Shoji era muy parecido a los otros dos. No podía usar la misma extremidad 2 veces y tenía que seguir produciendo más mientras controlaba todas. Awase luchaba contra un chico muy especial. Si intentaba soldar una parte de sí mismo al robot o a otro robot, podía separarla y hacer que se moviera de forma independiente o combinarse con otro robot. Algunos incluso eran hologramas camuflados. Setsuna estaba completamente en el aire y dispersó sus piezas lo más lejos posible, intentando evitar los drones que intentaban atacarla. También intentó fragmentarse aún más y transformar sus piezas en pseudo extremidades en lugar de las suyas. Momo tenía un dispositivo conectado directamente a su torrente sanguíneo, que le suministraba constantemente calorías puras. Usaba esta energía para crear constantemente nuevos objetos mientras luchaba contra robots. Lo único era que no podía usar el mismo objeto 2 veces. Hirm luchaba contra hologramas, pero extendía sus auriculares lo más que podía. Para que los hologramas se disiparan, tenía que golpearlos en un punto muy específico. También tenía que escuchar su llegada, lo cual era difícil, ya que no emitían ningún sonido. Su única pista era un zumbido agudo. Koda estaba encerrado en una caja de cristal insonorizada. En el suelo, había una fina capa de agua con un enjambre de insectos afuera. Tuvo que usar la vibración del agua para que los insectos tomaran una llave y lo dejaran salir. Reiko también estaba luchando contra los robots, pero tenía que mantenerlos a ellos y a muchos objetos de diferentes tamaños flotando en el aire a la vez, solo para que los chicos se hicieran cada vez más grandes. Kuroyo se escabullía entre sombras y espacios oscuros, incluso intentando saltar entre ellos, mientras un robot equipado con luz y pintura blanca lo seguía. Komori estaba mucho más relajada mientras mezclaba y combinaba diferentes hongos y luego probaba sus efectos en las plantas proporcionadas. Yui estaba usando su Kirk en un robot, haciéndolo crecer grande y pequeño en varias partes de su cuerpo sin romperlo. Al manga le dieron un tesauro holográfico de onomatopeyas y lo obligaron a luchar contra los hologramas con ellos. Tokoyoami estaba en una habitación completamente oscura intentando tomar el control de una sombra oscura mientras los robots mostraban su don consciente una y otra vez. Monoma corría entre todos mientras bots y hologramas lo perseguían. Tocaba a alguien y usaba su don, pero solo podía hacerlo una vez y atravesar a todos antes de volver a usar el mismo. Suyo estaba en un entorno acuático donde nadaba por todos lados mientras luchaba contra robots acuáticos y peleaba con su lengua.
Todoroki estaba en una pequeña habitación, donde debía cambiar rápidamente la temperatura para mantener a raya a una horda de grones meteorológicos extremos. Dejaban de moverse temporalmente para adaptarse a la extrema diferencia de temperatura, solo para volver a moverse. No podía dejar que se acercaran demasiado, o tendría que empezar de nuevo. Uraraka fue colocada en un anillo giratorio y girada, tratando de mantener una plétora de objetos pesados con su máximo peso en alto y empujarlos hacia ella y alrededor de ella. Por último, estaba Bakugou, quien se encontraba en un espacio frío y con temperatura controlada, obligado a luchar contra una mezcla de robots y hologramas. Cada enemigo requería una fuerza G específica para dañarlo, y la única forma de mantener sus poros abiertos en ese frío era sumergirlos en una olla con agua caliente. Todo iba sobre ruedas, demasiado sobre ruedas, y finalmente, algo surgió del caos controlado. Pero no de alguien que metiera la pata y saliera herido o que pidiera que le bajaran un poco la intensidad de la prueba, fue Bakugou. El niño acababa de terminar de destruir el último robot y antes de que pudieran venir más, salió de las alas y gritó: «Esto es una mierda». «Oh, muchacho, sabía que esto eventualmente sucedería», gimió Egon mientras tomaba un trago de su petaca. «Tranquilízate, Bakugou. Ya sabes de qué hablamos», le advirtió Aizawa. Pero el niño no escuchó mientras se acercaba a los dos científicos y exigía: «No. Esto es aburrido. Ya no quiero pelear contra hologramas y robots. Quiero pelear contra algo real». Pero antes de que nadie pudiera decir o hacer nada, Izuku intervino rápidamente y, encogiéndose de hombros, dijo: «Bueno, si tú lo dices». Dicho esto, sacó su bloc de notas y presionó algo, lo que provocó que una parte de la pared de la habitación se separara y revelara unas barras grandes y gruesas, como las de un recinto. Al instante siguiente, se oyeron unos pasos enormes que hicieron que los adolescentes se detuvieran a mirar la pared. Entonces, el Glavenus asomó su enorme cabeza y su largo cuerpo entre los barrotes. Se detuvo a observar a los adolescentes, aterrorizados, y luego adoptó una pose amenazante mientras bramaba con su rugido metálico. Los adolescentes gritaron y, por primera vez en su vida, Bakugou pareció asustado. «Izuku, creo que eso es demasiado», intentó disuadir Egon al chico. Al darse cuenta de la verdad en su declaración, Izuku sudó una gota torpemente y dijo: «Sí, tienes razón. No sé qué estaba pensando». Rápidamente presionó un botón diferente, y la pared se cerró sobre el Glavenus, solo para abrir una nueva sección en el otro extremo, donde algo grande colgaba del techo tras otro par de barras gruesas. Allí, el objeto se desplegó, y un par de alas enormes se desplegaron mientras Camilla chillaba con fuerza, haciendo que todos se congelaran o jadearan de miedo ante el vampiro. Bakugou, sobre todo, estaba terriblemente asustado al ver al animal de su último encuentro y cayó de culo asustado mientras Camilla se lamía los labios. «Izuku», le gritó Egon. «Lo siento, botón equivocado». Se disculpó Izuku mientras presionaba varios botones más y prestaba toda su atención al pad. Esta vez, el recinto de Camilla se cerró y se abrió otra puerta. Un gran brazo robótico se extendió y depositó una única caja gris en el centro de la habitación. Bakugou se acercó a la caja y la miró antes de preguntar, confundido: «¿Quieres que pelee contra una caja? No es cualquier caja». «Adelante, atácala», le dijo Izuku con un tono pomposo. Bakugou lo fulminó con la mirada y se dio cuenta de que había ocurrido una pequeña explosión en la caja, haciéndola saltar, siseando y parloteando como si estuviera viva. Esto lo desconcertó al ver que la caja vibraba de ira, e Izuku sonrió con ironía. De repente, la caja de seguridad sacó unas largas piernas humanas con medias de rejilla y zapatos de tacón bajo, y miró fijamente al adolescente que las llevaba. Bakugou retrocedió mientras gritaba: «¿Qué?» «Mimikukie, modo combate». Izuku le ordena a la cosa con una sonrisa en su rostro.